Bueno, cuéntenme, ¿cómo les fue con su ebook? ¿Lo alcanzaron a revisar? ¿Qué les parece el libro? Hola, profe, Hola. ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes cómo han estado? Pues bien, 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 profe. En realidad, pues es muy interesante, aunque a lo primero yo pensaba que se trataba más que todo era de cómo hacer que la ingeniería de software, pues ya tuviera como, valga la redundancia, como una ingeniería. Pues a Ujú. lo primero pensaba que eso se trataba, ya después me di cuenta que también ella hace los comparativos, prácticamente como unos comparativos de los modelos que hemos estado mirando. Ajá, Y ahí estoy. en eso estamos. Bien. Sí, es un libro, es gruesito, pero es muy interesante. Si tienen la posibilidad de leérselo, es excelente. O sea, el cuerpo del conocimiento de la ingeniería de software, hay muchos conceptos muy buenos que se pueden aplicar en todo esto. Entonces, es un compendio excelente. Y como ustedes pueden ver, si se dieron cuenta ahí en la parte de créditos, muchas personas trabajaron en ese libro. Entonces, no es solo el concepto de una sola persona, sino que es el consenso de toda una comunidad muy reconocida a nivel mundial. Entonces, es un excelente material con el cual uno puede aprender mucho de todo lo que tiene que ver con la ingeniería de software. Eso es, muchachos. Entonces, mientras siguen trabajando, porque esa actividad pues la dejamos hasta la próxima semana, vamos a ver un poco del otro mundo, por así decirlo, que son los proyectos ágiles. Entonces, eso es lo que les voy a explicar el día de hoy. Les voy a compartir en este momento las diapositivas. Listo. Ahí las pueden ver. Sí, sí, profe, ahí está. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la gestión de proyectos ágiles? La gestión de proyectos ágiles ya vuelta se basa en una serie de conceptos que ellos tienen muy arraigados, que es el manifiesto ágil, que ya lo vamos a ver ahorita aquí en las diapositivas. Entonces, ¿qué es la filosofía que ellos manejan? Porque ellos se definen así, más que una metodología, más que un conjunto de técnicas y herramientas, ellos proponen una filosofía de trabajo. Entonces, ellos hablan aquí de gestión de proyectos ágiles porque este tipo de proyectos no solo se aplican en la ingeniería de software, aunque surgieron para la ingeniería de software estos modelos, ahora se aplican en diferentes proyectos de distinta naturaleza. Entonces, la gestión de cualquier proyecto, sea de software o sea de otro tipo de naturaleza, tiene involucrado cuatro pilares fundamentales que tienen que tener cierto peso cada uno de ellos, tiene que dársele la cierta importancia y el manejo. Entonces, los pilares que existen en cualquier proyecto son, primero que todo, las personas, está la parte de la calidad, la parte de los costos y la parte del tiempo, ¿sí? Entonces, ahí están involucrados esos cuatro pilares y entonces, ¿qué dicen los proyectos ágiles? Dice que de esos cuatro pilares, el más importante son las personas. Entonces, en otro tipo de proyectos que se unen mucho, por ejemplo, al cumplimiento del cronograma, le están dando más importancia al tiempo. En otros que son de gran alta calidad, entonces se le da importancia a la calidad. Y en algunos proyectos, pues sencillamente cuando el presupuesto es ¿qué se puede decir? Muy restringido, entonces se le da prioridad a los costos. Pero en los proyectos ágiles, lo que ellos dicen es que sin importar qué tipo de proyecto estemos afrontando, la prioridad siempre tienen que ser las personas. Eso es la filosofía que ellos manejan en la gestión de proyectos ágiles. Entonces, veamos más o menos qué habla acerca de la administración de proyectos, el libro de Prisma en el que yo les compartí, el de la ingeniería de software, un enfoque práctico. Entonces, él dice que la administración efectiva de un proyecto de software debe enfocarse en las 4P. Entonces, él habla de persona, producto, proceso y proyecto. Y dice que el orden no es arbitrario. Entonces, él también dice que lo más importante es el personal, las personas que están trabajando dentro del proyecto, las personas para las cuales se crea el proyecto, que serían los clientes, y las personas para las cuales se benefician con el proyecto. Entonces, todo ese tipo de personas son importantes y muy relevantes en los proyectos. Entonces, ¿qué complementa aquí esta parte el autor del libro? Dice,
El gerente que olvida que el trabajo de la ingeniería de software es una empresa intensamente humana, nunca triunfará en la administración de este tipo de proyectos. Entonces, a diferencia de otros tipos de compañías, por ejemplo, las altamente industrializadas, como la empresa que construye vehículos o las empresas que producen alimentos, aquí la materia prima es el conocimiento de todos esos ingenieros, todas esas personas que están aportando al proyecto. El conocimiento que tiene el cliente sobre ese problema que está afrontando y bajo el cual nosotros vamos a crear una solución. El conocimiento de las personas que se van a ver beneficiadas con ese proyecto porque necesitan que se cubran sus necesidades. Entonces, ese conocimiento, esas personas son el material, la materia prima con la cual se hace un proyecto de ingeniería de software. Entonces, si una persona que es el administrador de este tipo de proyectos no tiene en cuenta que ellos son esa materia prima, que son lo primordial, y no se le da el suficiente reconocimiento o el suficiente cuidado en el manejo de ellos, pues lo más seguro es que fracase en ese tipo de proyectos. Por el lado del producto, entonces dice, un gerente que fracasa en alertar una comunicación comprensiva con los participantes durante las primeras etapas de la evolución del producto se arriesga a construir una solución elegante, pero para el problema equivocado. Entonces, es lo que resalta aquí. Profe, Sí, dime. yo lo escucho como un robot. ¿Será acá mi internet o será allá? ¿Los demás compañeros me escuchan bien? Sí, profe, es el compañero. Sí, yo lo escucho muy bien. Sí, o A sea, cuando veces se escucha tiende a como un robot pausarse, profe. es porque la señal del internet está como mala, por así decirlo. Entonces el audio no llega con la suficiente calidad. Entonces sí, seguramente es tu internet. Si quieres puedes dejar la reunión y volverte a conectar a ver si eso soluciona. Si no, pues de todas maneras yo estoy grabando la clase para que la puedas escuchar mejor más tarde. ¿Listo? Sí, señora. Bueno. Entonces, como les decía, en este segundo punto del producto, lo que está alertando el autor del libro es que para poder generar un buen proyecto de software, un buen producto que se va a construir de ese proyecto, es muy importante escuchar al cliente, a los participantes y entender ese problema que están afrontando ellos. Porque si no se hace esa fase vital, que en algunas metodologías se conoce como la recolección de requisitos, o en las metodologías ágiles se hace a través de historias de usuario o de la lista de producto como se hace en Scrum. Entonces, si no se hace bien ese proceso de entender qué es el problema que estamos afrontando y cuál es la mejor solución para ese problema, usted puede construir el mejor software del mundo, pero no va a solucionarle lo que el cliente necesita. Y es muy probable que en un futuro él lo deje archivado y siga haciendo las cosas como las hacía anteriormente, manualmente. Yo he visto casos así de empresas que pagan mucho dinero por software y después archivan esos programas porque en vez de ayudarles a solucionar los problemas que tenían, los entorpecen, entonces los dejan archivados y siguen haciendo manual. O llenan algunas cosas en el sistema computacional solo como por cumplir y siguen haciendo las cosas manuales. Entonces, no están solucionando, están construyendo una solución, como dice allí el texto, una solución elegante, pero para el problema equivocado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque lo que nosotros venimos a hacer es a solucionar problemas a la gente, a mejorar procesos, no a entorpecerlos, porque allí, aunque el software no tenga errores, el software está fallando en su esencia, no está haciendo esa solución a ese problema. Eso por la parte de producto. Por la parte de proceso, entonces dice, el gerente que proponga poca atención al proceso corre el riesgo de insertar métodos, herramientas técnicas competentes, pero en el vacío. Entonces, si bien es muy importante tener en cuenta el producto que se va a producir, tampoco se puede dejar solo el proceso del desarrollo del software. Todo ese ciclo de vida que tiene un software, sea cual sea la metodología que usted escoja, es necesario estar constantemente haciendo una administración de ese proceso, verificando los riesgos, verificando el costo, verificando el tiempo, verificando que se tenga las herramientas necesarias para poder hacer la solución. Entonces,
puede ser muy bueno el ingeniero que tiene contratado para construir, pero si no tiene un buen equipo, es uno de esos equipos que yo he conocido alguna vez que prenden después de media hora y si le dan compilar a un programa se demora 15 minutos, entonces es muy probable que ese ingeniero no pueda rendir bien porque no tiene la herramienta computacional adecuada. Ahora, si tiene a su disposición un buen lenguaje de software que le permita entonces construir software de una forma más ágil, pues obviamente su rendimiento también va a aumentar. Entonces, hay que tener en cuenta el proceso de construcción de software, las herramientas y los métodos que se están utilizando que sean adecuados al proyecto, porque como el software es tan único, cada proyecto es distinto y puede que algo que a usted le funcione en este proyecto hoy no le funcione en un proyecto que usted va a afrontar mañana, si no son software más o menos semejantes de la misma línea. Por ejemplo, no es lo mismo construir el típico CRUD, creación, eliminación, consulta, que crear, por ejemplo, un modelo de predicción computacional. Entonces, los dos tipos de software requieren completamente herramientas distintas. Entonces, hay que tener en cuenta también el proyecto que se está creando y cuál es el proceso más adecuado para la construcción de ese producto que estamos desarrollando. Y como Profe, cuarto está el proyecto. Entonces, aquel que se embarque sin un plan sólido pone en peligro el éxito del proyecto. Entonces, aquí nos está resaltando la gran importancia de esa fase de planeación que consideran casi todas las metodologías, por no decirlas todas, tienen esa parte de la planeación y entonces él dice, hay que tener esa planeación bien hecha porque cuando usted no planea las cosas, lo más probable es que el éxito no se alcance, sino que por el contrario el proyecto se vuelva un fracaso. Bueno, no sé si tengan algo que decir allí, algo que preguntar en esta parte. profe, Sí, te escucho. ah, yo, yo quería hacer como un pequeño aporte que nos pasó en la parte donde usted dice que el software entorpece el proceso en algunas situaciones. Eh, a mí prácticamente a un grupo que pues de compañeros, Jimmy y Lohani, que estábamos desarrollando una aplicación para un amigo sobre una venta de salchipapa. La aplicación pues no la hemos terminado, más que todo por el tiempo, pero más importante no la hemos terminado es porque en esos días me fui como a observar el proceso del negocio, ¿sí? Lo que pasa es que él inicialmente nos dijo que quería pues algo de que le permitiera registrar pues las ventas, le permitiera registrar pues todo lo que él comprara, le permitiera registrar todo lo que saliera y pues como generar los reportes de lo que se hizo en el día, de Ujú. cuánto se gastó, de cuánto ganó, todas esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, minuciosamente yo siempre voy para allá, pero en esa ocasión me quedé mirando pues bien cómo era el proceso y descubrí o sea, él lo que necesitaba era vender rápido, o sea, a veces ese negocio pues se llena y él lo que necesita es despachar rápido. Él tiene una chica que pues vende, le colabora ahí y entonces inclusive él a veces a ella le dice, ve, pero hacele rápido que ya le bendice al de acá, ya le bendice al de acá. Sí, ya le di, él está esperando, pero hacele que él está esperando el día de rato. Entonces me di cuenta que lo que nosotros estábamos haciendo iba a fracasar porque dentro de la aplicación tocaba que seleccionar el producto, mirar cuánto va a llevar, Ujú. hacer unos pequeños registros y eso en realidad se iba a demorar, ¿sí? Ajá. Y en realidad no le iba a aportar pues
como la agilidad en la atención, que pues básicamente una de las cosas más importantes, pues porque después el ingreso, él entre más venda, pues mucho mejor. Ujú. Sí, entonces toca que replantear lo que estamos haciendo. Lo que yo analicé, que sí él necesita una aplicación que le lleve pues todos los registros, pero pienso yo que esos registros él los debería de hacer en las noches. O Puede sea, ser. como un total de cuánto se gastó, Ujú. y irlo como registrando después que ya termine pues como la venta del día, ¿sí? Porque Ujú. pues si él lo pone a funcionar en el transcurso, ahí le van a bajar prácticamente las ventas, porque pues Claro, no va a lograr hacer un proceso rápido y lo que necesita es vender rápidamente. eso más que todo, pues. O sea, en pocas palabras, lo que él necesita más que todo es hacer un inventario después de que termine de trabajar, porque si está mientras trabaja no le va a funcionar, porque no No va a tiene el alcanzar. tiempo ni la disponibilidad para hacer los procesos. Ujú. Sí, correcto, prácticamente, eso es lo que él necesita. Sí, Bueno, entonces, pues como decía la profesora al principio, a veces pues el cliente no sabe lo que lo quiere, que y a veces pues si uno se deja llevar por lo que dice él, entonces termina pues termina mal. Entonces, eso fue lo que pasó. Bueno, ahí de pronto, si de pronto le sirve o tuvimos un problema similar nosotros aquí en un proyecto, construimos un proyecto también de ventas, esta vez era para un supermercado. Y entonces digitaban de forma manual, tenían que seleccionar el producto, colocar cuántos llevaban y si iban a cambiar el precio, si lo dejaban y darle adicional. Entonces, ese proceso le retrasaba mucho al momento de la venta. Entonces, ¿cuál fue la solución que nosotros optamos? Optamos por un lector óptico, un lector de código de barras. No es muy complicado. Pensamos que era complicado, pero no lo es. El lector sencillamente es como si leyera de teclado, el programa puede leer el código y entonces con ese lector automáticamente cargaba todo. Cargaba de una vez qué producto era, el precio que tenía y lo adicionaba. Entonces él solamente lo que tenía que hacer era pasar el lector por el producto y ya lo cargaba de una vez. Entonces de pronto considérenlo a ver si eso le sirve a su amigo. Los lectores no son muy costosos, o sea, como toda en esta vida hay cosas caras y cosas baratas. Entonces de pronto eso le puede servir a él, se le genera una barra de códigos y él sencillamente si va a vender, digamos, una salchipapa sencilla, entonces lee un código y él automáticamente carga que le envió una salchipapa. Entonces no le va a retrasar mucho el proyecto porque el proceso, perdón, de la venta, porque lo único que tiene que hacer es con el lector leer ese código. Y entonces le puede ser más ágil. De pronto eso les puede servir a ustedes. Ahí tienen que verlo a ver si les puede Profe, funcionar. Ujú. eso implica de que a todas los vasitos, los platos, toca que colocarle código para que el lector pueda leer la salchipapa, No, porque por prácticamente. ejemplo tú puedes hacer que lea solamente una Una barra de salchipapa código. sencilla, ¿sí? Un solo código. Y internamente el sistema ya sabe que tiene que descargar un vaso plástico, que tiene que descargar una cuchara, que tiene que descargar tanta papa, tiene que descargar tanta salchicha. O sea, ya por dentro tú le dirías exactamente qué implica en el inventario descargar el hecho de haber vendido una salchipapa. ¿Me ¿Escuchan? hago entender? Esa puede ser una No, solución de el No, internet de la ahí sí profe que está el internet de la fallando. profe. Ahí sí el internet Ahí de la sí ya profe cayó. cayó, ese se resbaló. Ahí No me se está escucha escuchando. nada, profe. Ahí. Ahí sí. Listo. A ver, todavía tengo el host. Parece que no. Ahí sí, como decía Jimmy, se escucha robótico. A ver. No, pero él dice que ya está bien el internet. Ahí ya me escuchan mejor. Sí, ¿Sí? Bueno, listo. Eso, pues de pronto miren a ver si de pronto con esa solución pueden colaborarlo a su amigo. Entonces, porque también hacer Profe, pero no, inventario ellos de noche. no escucharon la parte que usted dijo, que les recomendó, o sea, que los vasitos no tuvieran o los cubiertos no tuvieran el código, pero usted no les dijo, o sea, no se le ¿No se entendió entendió bien? qué deberían hacer.
Ajá, yo les decía que entonces cuando lean el código de una salchipapa sencilla, entonces que internamente el sistema sepa qué tiene que descargar del inventario de forma automática. Entonces que tenga que descargar un vaso, que tenga que descargar tanta papa, tanta salchicha, o sea, internamente él haga el proceso de descargar lo que implica una salchipapa sencilla. Entonces, él solamente, el cliente solo leería el código y por dentro el programa ya se las descargas en el inventario. De pronto, analícenle a ver si de pronto por allí le pueden dar una solución a su amigo. ¿Sí? ¿Ahí sí me escucharon? Sí, o sea, en pocas palabras, usted dice que tiene que tener como que algo que le vaya indicando, o sea, él lo pone y él le va sumando las ventas Ujú, sí. o algo así. Es que un ratico se le perdió un poquito con la señal y se escuchó entrecortadito ahí. O sea, usted lo Sí. que recomienda es que haga como que sí, yo tengo, como si fuera un contador, cada vez que vendo una, que el coso escanee algo que yo tengo fijo, como decía Sí. algo, no sé, un código en la mesa y tan, y me va sumando que vendí una más, algo así. Ujú, algo así, exactamente. Lo que pasa es que el problema de los códigos, para él poder identificar cualquier cosa, toca que codificar todo, ¿sí? Por ejemplo, es como los supermercados. Cada Ujú. cosa que uno compra, él la pasa por el lector, pero él lo que lee es el código que tiene el producto, ¿sí? Entonces, como allá hay productos de diferentes tamaños, por ejemplo, salchipapa pequeña, grande, de diferentes precios, entonces por Sí. eso le digo que al implementarle el lector de código tendría que ponerle un código a cada platico para cuando yo pase el lector, la Ah, tú salchipapa, me ese hablas, por lector, él pueda ejemplo, saber qué clase de salchipapa es. claro, por eso, o sea, dependiendo de la salchipapa se tendría un código. ¿Cuántos tipos de productos vende tu amigo? No son muchos, pero él como que es flexible a veces a veces hace una de 10, de 12, de 15, o sea, dependiendo lo que le pida a la persona. Ah, puede tener unas personalizadas, por así decirlo. Unas estándar, pero unas Eso, personalizadas. correcto. Ujú, Eso, correcto, correcto. sí. Bueno, pues ahí échenle cabeza. De pronto esa puede ser una solución, porque tal vez la de hacer inventario de noche, imagínense, todo el día trabajando y de noche ponerse a ingresar valores al sistema, también puede ser complicado para el cliente allí. Entonces, ahí traten como de encontrarle de pronto alguna solución que pueda ser como más viable, como algo más ágil, que haga más el sistema y menos el cliente. Tienen que tratar de buscar allí. Eso es, chicos. Bueno, entonces, continuemos por aquí. Diferencia entre gestión y administración. Entonces, muchas veces, sobre todo a nosotros que no somos de la parte de la línea administrativa de ese tipo de carreras, pues nos hablan de administración y gestión y pensamos que es casi lo mismo, ¿no? Y resulta que no son iguales. Mientras algo cuando hace una gestión, hace una acción o un trámite que junto con otros se lleva a cabo para conseguir o resolver algo. Entonces, la administración es un conjunto de funciones que se realizan para hacer ese proceso de administración, como es gobernar, organizar una economía, toda una serie de procesos. Entonces, muchas veces esto es bueno tenerlo en cuenta, sobre todo cuando le ponemos nombres a los sistemas. A veces hay unos que le colocan sistema de gestión, pero lo que está haciendo en verdad es una administración, o le colocan administración de tal cosa y en verdad está gestionando. Entonces, hay que tener en cuenta eso por esa parte. ¿Por dónde más hay que tenerlo en cuenta? Si usted es un líder del proyecto, trate de ser un gestor, de trabajar en conjunto con las personas que está construyendo el software y resolver algo, incluso con el cliente y con los beneficiarios. Trate de ser una gestión más allá de una administración, porque a veces la administración va como más orientada a que se obtenga una ganancia, más que tener en cuenta a todos los miembros del equipo y todos los involucrados en el proyecto. Entonces, se recomienda gestionar más que administrar. Ahora sí, en la parte de la persona que es el líder del proyecto, es lo que normalmente se nombra acá en las metodologías ágiles,
se busca que haya un líder y no un jefe. Y entonces ellos dicen que hay una clara diferencia entre ser jefe que ser líder. Entonces dice que el jefe, por ejemplo, dice yo y el líder dice nosotros, ¿sí? Entonces las metodologías ágiles proponen que el líder del proyecto sea ese nosotros, el que trabaje en conjunto codo a codo con todas las personas que están involucradas en ese proyecto. En la segunda línea dice que mientras un jefe dice que toma él solo el crédito, los líderes lo comparten. Entonces, reconocer el trabajo de las personas y darse cuenta que un proyecto no se construye solo por el líder, sino por todo el equipo de trabajo es completamente valioso. Yo lo he visto, hay gente que es muy buena en su trabajo, le pagan bien, pero no le reconocen lo que hace y ese tipo de empleado se empieza a frustrar y empieza a desarrollar un mal trabajo en lo que está haciendo. Entonces, si ustedes en alguna oportunidad son líderes de proyecto, tengan en cuenta reconocer el trabajo que están haciendo los demás. Eso es muy valioso. Eso hace que todo el equipo de desarrollo trabaje mejor, hace que las personas trabajen más motivadas, que lo que hace que las personas rindan más. Entonces, compartir el crédito es algo muy valioso. En la tercera dice que cuando hay una crisis, él culpa a alguien, se responsabiliza a algún empleado, incluso en algunas empresas les quitan el trabajo o los castigan con la parte del sueldo. Algo más o menos un ejemplo de esta parte es lo que hacen los repartidores, que si no llega en tanto tiempo, entonces su pedido es gratis, pero no es que la empresa suma el dinero, sino que la persona que reparte le descuentan de su sueldo ese pedido. Entonces, ese es el tipo de cosa que las metodologías ágiles dicen que no se debe hacer. No se debe culpar a alguna persona por la crisis, mucho menos hacerle asumir la responsabilidad a esa única persona. Lo que se debe hacer es resolver la crisis en conjunto, analizar qué está causando ese problema y resolverlo entre todos. Colaborarle a esa persona que está teniendo problemas o dificultades cumpliendo sus funciones, más allá que castigarlas o penalizarlas de alguna forma. En el cuarto dice que el jefe ordena y espera, entonces asigna responsabilidades al resto de las personas que están trabajando en el proyecto y luego sencillamente espera a ver qué resultados obtiene. Y entonces la metodología ágil dice no, el líder no debe hacer eso, él debe solicitar y colaborar. Entonces le solicita a los compañeros que desarrollan alguna función y les colabora para que ellos puedan desarrollarla. Como número 5 dice que el jefe al final se vuelve una persona que está utilizando a las demás personas para conseguir un fin y que por el contrario un líder debe hacer que la gente desarrolle, que la gente evolucione. Entonces, qué triste es ver donde hay algunas empresas que tratan de retener a buenas personas en cargos que no son para ellos, o sea, en cargos muy bajos cuando tienen un potencial para desarrollarse y los retienen ahí porque son eficientes. Entonces, no, es que él es muy eficiente en este, entonces no quiero que avance, no quiero que siga el cargo superior para el cual ya está capacitado y tiene el suficiente poder de desarrollar. Entonces, eso es lo que la metodología dice, hay que tratar de, al contrario, ayudar a las personas que se desarrollan, que aprendan. Entonces, otra parte de las capacitaciones, a veces unas empresas ponen mucho problema. Si algún empleado dice que no, que se va a capacitar, que va a hacer un estudio, que va a hacer una especialización, una maestría, obviamente necesita tiempo laboral para poder desarrollar esos estudios. Entonces, hay empresas que dicen que no les dan el tiempo o que si se los dan, entonces tiene que ir a descontarlo el domingo y no se dan cuenta que ese desarrollo de las personas, esa capacitación beneficia a la empresa. Entonces, si bien usted le está cediendo ese tiempo de su trabajo, que va a pagar de obviamente la empresa, de todas maneras, esa persona va a mejorar sus conocimientos y por consiguiente mejorará esas funciones que está desarrollando. En la sexta parte dice que el jefe inspira miedo, ¿sí? Entonces, esa típica imagen donde va llegando el jefe a la empresa y todo el mundo se queda callado, nadie dice nada y se pone a teclear aunque no esté haciendo nada. Entonces,
Eso es algo completamente equivocado porque el miedo hace que la gente no le tenga confianza. Y si no le tiene confianza, usted no se puede dar cuenta de lo que está pasando dentro de la empresa o dentro del proyecto, dentro de ese grupo de trabajo. Y entonces, cuando uno no se da cuenta de lo que pasa, los problemas al final se vuelven una bola de nieve y cuando ya es demasiado tarde, entonces cuando usted se evidencia lo que está sucediendo. Entonces, estas metodologías dice que antes de inspirar miedo, lo que debe hacer un jefe, un líder, perdón, es generar entusiasmo, saber cómo motivar a las personas para que desarrollen su potencial y su trabajo y generar esa confianza, ¿no? Que si tienen alguna dificultad, le tengan la confianza a usted para que le digan, vea, yo tengo este problema, así sea no laboral, sino tal vez personal, porque esas cosas también influyen en el desarrollo de un proyecto. Entonces, todo eso es lo que hay que tener en cuenta si se van a convertir en líderes de proyecto. Ya en los últimos dice, el jefe maneja a los empleados y el líder trabaja con colaboradores. Entonces, no se cree más que los demás, sino que siente que está colaborando entre todos para construir algo. Y en la última dice, depende completamente un jefe de la autoridad que ejerce, mientras un líder depende de la buena voluntad que se ha ganado con las personas con las que trabaja. Entonces, mi recomendación es que sean dentro de sus pequeños grupos o si alguna vez llegan a ser grandes directores de proyectos, conviértanse en líderes más que en jefes. Créame que a los líderes les rinde mucho mejor el trabajo que a los que son jefes. Bueno. Aquí hay un video, pero creo que este video no estaba funcionando. No. Profe, Sí. con respecto a todo eso, esos puntos que usted acaba de decir sobre pues que la metodología ágil no compartía con algunas cosas, pues yo pienso que en ocasiones, de pronto el líder en ocasiones pues tiene que ser de mano fuerte también, ¿sí? O sea, porque hay personas que a veces cuando se de pronto, digámoslo así, lo trata muy bien, se ríe mucho, es flexible, entonces ellos tienden como a relajarse, a coger las cosas no en serio, entonces eso implica que pues se retrase el trabajo, otras cosas, entonces inclusive hay veces cuando de pronto un líder le da la amistad a un compañero, a un trabajador, entonces ese trabajador tiende pues como a malinterpretar las cosas y empieza pues como a no rendir en el caso de pronto de que se esté llevando a cabo un proyecto, ¿sí? Entonces yo pienso que un líder pues tiene que tener la capacidad de aflojar y apretar dependiendo el momento. Sí, porque Ujú. pues hay personas también que a veces funcionan es prácticamente hablándoles fuerte. Hay otros que no es necesario hacer eso, ¿sí? Entonces, Sí. un líder yo pienso que es bastante, o sea, una persona muy inteligente que tiene que saber actuar en momentos, en altibajos, tiene que analizar muchas cosas. Sí, Eso, profe. ser un líder es un trabajo bastante complejo porque ya no solamente es estar pendiente de tu trabajo, sino del trabajo de todos. Entonces, a pesar de que ahí dice que ser un líder es trabajar con colaboradores, de todas maneras la responsabilidad de todo el proyecto sigue cayendo sobre él. Entonces, debe ser una persona que bien o mal sepa manejar a la gente. Eso es complejo, saber manejar a la gente porque todos somos tan diferentes, somos tan distintos y algo que te funciona con una persona probablemente no te funcione con otra. Entonces deben ser de cierta forma hasta magos para saber cómo tratar a cada uno de los miembros del equipo y cómo hacerlos motivarse, porque no todas las personas nos motivamos de la misma manera. Entonces algunos se motivan con el sueldo, desde que les paguen bien, te trabajan perfecto. Otros no, otros necesitan que se les reconozca su trabajo, que vean que pueden ascender y obtener trabajos mejores dentro de la compañía.
Otros les gusta que les den oportunidades de aprender, de estudiar. Entonces, todo eso depende de las personas. Entonces, ser un líder es algo bastante complejo, se requiere varias habilidades. Una de esas es saber manejar a las personas de la buena manera, no manipular, sino manejar, o sea, saber cómo todos podemos participar de una forma motivada, de una buena manera. Eso es. Entonces, voy a compartirles por aquí un video que tengo acerca del trabajo en equipo. Profe, Sí, dime. lo que quiere decir que para ser un líder hay que tener mucha inteligencia porque es muy difícil. Sí, es muy difícil, créanme que es muy difícil. Ajá, eso es así. Bueno, a ver, aquí les comparto, este es un muy buen video, es un video animado, pero es bien conocido. Explica exactamente la diferencia entre el trabajo en equipo y el trabajo en grupo, que es distinto a veces, ¿no? A veces nosotros en la universidad estamos enseñados es a trabajar en grupo, más no en equipo. Entonces, este video lo explica de una forma muy, ¿qué se puede decir? Muy gráfica. Entonces, me dicen, porfa, si lo escuchan, porque a veces reproduciendo aquí no me saben escuchar el video. ¿Sí lo escuchan? Sí, profe, sí lo vimos. Listo, bueno, entonces ahí lo pongo. Small little traveling groups. Listo. ¿Qué les pareció el video? Yo lo miré entrecortado, profe. Ah, qué Como pena. para... Yo les mando el enlace para que lo puedan ver allá. Entonces, en el video se ven los líderes que son de todas maneras, coordinan a los demás, pero hacen parte de ese trabajo que se hace en cada uno de ellos. Es muy interesante el video, a mí me parece muy bonito. Muestra diferentes ejemplos. Por ejemplo, el primero son los pingüinos que al verse atacados por una orca, entonces todos se van hacia un lado para levantar el iceberg para que la orca choque y no los coma. Y después están las hormiguitas que entonces, para que no se las coma los hormigueros, se unen todas, se vuelven una bola muy grande y entonces el oso no se los puede comer. Entonces, en la naturaleza hay muchos ejemplos de esos trabajos en equipo. Hay por ejemplo, los cardúmenes cuando se están defendiendo de un ataque, ellos se unen todos para parecer una masa más grande y en conjunto tratar de resolver esa amenaza. Entonces, es muy bonito. La naturaleza nos tiene muy buenos ejemplos de cómo se puede trabajar en equipo, cómo se puede trabajar, por ejemplo, las colmenas de hormigas o las abejas. Todo ese tipo de cosas trabajan muy bien en equipo. Ese es el video. Yo les compartí ahorita allí en el chat, o se los voy a compartir también acá en el chat del WhatsApp, el enlace del video para que de pronto si quieren lo pueden ver. Es un muy buen video. Bueno, continuemos aquí por esta parte. Entonces, ya volviendo al tema como tal, entonces los proyectos ágiles, entre ellos XP, Scrum y otros más, siempre están basados o siguen esa filosofía que ellos llaman que es el manifiesto ágil. Entonces, dicen que están de cierta forma trabajando para mejorar ese proceso del desarrollo del software desde su propia experiencia,
para tratar de ayudar a otros que están empezando en este tipo de líneas. Entonces, ¿quiénes fueron los de la idea de este tipo de proyectos ágiles? Personas muy reconocidas en el ámbito del desarrollo del software que llevaban mucho tiempo desarrollando las metodologías tradicionales y que decidieron que debería hacerse un cambio. Entonces, entre ellos hicieron un consenso en un lugar neutral, o sea, ellos hablan acerca de la historia de que fue en unas vacaciones donde se encontraron y haciendo una charla diciendo cómo iban en el trabajo y que cómo les parecía lo que estaban haciendo, decidieron construir o formar lo que se conoce como el manifiesto ágil. Entonces, todas las personas que están bajo esta línea de trabajo cumplen ese manifiesto que tiene unas ciertas reglas que ya vamos a ver más adelante. Hay toda una serie de, entonces, de métodos, de prácticas, de principios que se construyeron alrededor de ese manifiesto ágil. Y las personas que lo cumplen hacen parte de lo que se conoce como una alianza ágil. Entonces, ellos son una comunidad muy unida. Eso hay que reconocerle mucho a las personas que trabajan en esto. Los que han desarrollado estas metodologías se han unido y han trabajado en conjunto, han trabajado en equipo, como dice. La parte de ser líderes y se lo han tomado muy en serio. Entonces ellos dejan todo de una forma libre para que las personas aprendan desde sus experiencias y puedan avanzar. Entonces, por ejemplo, algunas de las críticas que se les hace a otro tipo de metodologías es que si alguien quiere aprender, debe comprar un curso y si alguien tiene que certificarse, tiene que pagar un alto costo. En cambio, acá en la parte de los manifiestos ágiles, si alguien quiere aprender, le dan todas las herramientas libres para que lo puedan hacer. Igual, para la certificación sí hay un pago, pero si se compara con certificaciones de otro tipo, son mucho más bajos los costos que los que se tienen en las otras partes. Entonces, ellos dicen que no se van a lucrar del hecho de compartir su experiencia, sino que quieren que cada vez más otras personas se unan y que esa alianza ágil, como ellos lo llaman, vaya creciendo mucho más, que haya muchos más colaboradores, que haya muchas más personas trabajando en desarrollar estas metodologías. Entonces, ellos dicen que la solución evoluciona a través de la colaboración entre equipos, que los equipos tienen que ser autoorganizados. Entonces dice, dele confianza a usted como líder de proyecto a las personas que están trabajando con usted. Déjelos que ellos mismos regulen cuál es su ritmo de trabajo. Entonces, ellos no les gusta, por ejemplo, el típico trabajo que marcan tarjeta a la hora que entran y a la hora que salen. Y si usted se demoró unos segundos en entrar o unos minutos, lo penalizan en el sueldo. No, ellos dicen, no, déjelo que si de pronto él llega un poquito más tarde, es porque estuvo solucionando algo y ahora él sí ya va a poder trabajar bien. Entonces, todo ese tipo de cosas dice que las personas deben ser autoorganizadas y también multifuncionales, que utilizan las prácticas apropiadas dentro de su contexto. Entonces, de acuerdo a esas potencias que tenemos todos, todos somos buenos en algo. Entonces dice, usted entienda el equipo de trabajo, las personas que están, cuáles son sus fortalezas y hagan que esas fortalezas resulten y las debilidades, al contrario, se opaquen y se mejoren con el trabajo constante. Entonces, aquí está la historia de la agilidad. Dice que ellos se encontraron en el 2001 y firmaron lo que se conoce como el Manifiesto Ágil del Software. Hablan acerca de que estaban en unas montañas y que estaban esquiando y que de repente todos empezaron a hablar de las diferentes formas en las cuales estaban construyendo y de ahí salieron los diferentes, ¿qué se puede decir? Las diferentes metodologías más representativas de la agilidad. Entonces, entre esas personas estaba el que desarrolló la metodología XP, está los líderes del desarrollo de Scrum, DSN, software adaptativo, Crystal. Bueno, todos ellos se encontraron allí y fueron los que construyeron al final lo que se conoce como el manifiesto ágil. Entonces, ¿qué es ese manifiesto? El manifiesto lo encuentran en internet. Aquí está la página. A ver, pero creo que no estoy compartiendo de esa forma. Creo que me tocaría darle aquí stop y darle compartir toda la pantalla. Listo, ahí está. Entonces, el manifiesto ágil se encuentra en internet
es este que estamos viendo aquí. Aquí es donde están consignados todo lo que tiene que ver con el manifiesto. El manifiesto está traducido a todos los idiomas. Este es la versión en español. Estos son los 4 principios, ya lo vamos a ver ahorita en un momento. Estas son las personas a las cuales hicieron parte de la construcción de ese manifiesto que se hizo en el 2001. Y aquí dice, y las letras son muy claritas y muy chiquitas, tal vez ustedes no lo ven, pero dice que todos los autores que construyeron ese manifiesto autorizan que la persona que lo está leyendo ponga en práctica estos puntos que ellos ponen aquí y que lo puedan reproducir de la forma libre en la que ellos consideren para que todos podamos trabajar mejor en la ingeniería de software. Entonces, eso es algo que se les reconoce mucho a todos los que trabajan aquí, que les gusta compartir su conocimiento. Entonces, esto también está en internet. Yo ahorita les comparto la parte del enlace. Por aquí los tengo como un aporte más resumida. Entonces, ellos dicen estos 4 valores. Mire que tampoco es muy extenso. Sencillamente son 4 fases. Dice, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Entonces dice que lo que tiene en la derecha, que yo aquí lo tengo con una letra un poco más grande, es más valioso que lo que está en la izquierda, que no significa que lo del otro lado no es importante. Claro que los procesos y las herramientas también son importantes, pero si usted tiene que escoger en algún momento, dele más prioridad a las personas y a las relaciones y las interacciones entre ellos que a esos procesos y esas herramientas. Entonces, eso es lo que ellos hacen. Dice, no todo es valioso, pero unas cosas son más importantes que otras. Entonces, en esta primera parte, para ellos son más importantes las personas y las interacciones. Aquí en el segundo dice, software funcionando sobre documentación excesiva. Entonces, ellos dicen, no es que no se haga documentación, las metodologías ágiles hacen documentación, pero le dan más prioridad a software que ya esté funcionando, que el cliente pueda utilizar, que a un documento con el cual él no va a poder hacer nada, ¿sí? Tiene mucha información, está muy bonito, está muy descrito el sistema, pero no le puede dar clic en ninguna parte, ni puede desarrollar ningún proceso basado en ese documento. Eso es lo que ellos dicen. En la tercera dice, colaboración con el cliente sobre negociación contractual. No es que no se hagan contratos con el cliente, pero si usted hace un contrato y, por ejemplo, el cliente dice, no, vea, es que yo iba a hacer un software con usted, pero resulta que tuvimos esta crisis, por ejemplo, la que estamos viviendo ahora con todo esto de la pandemia, y las ventas bajaron y yo no le puedo quedar bien con ese proyecto, entonces mejor dejemos el proyecto allí. Entonces, si usted dice, no, yo me baso y me apego al contrato y le cobro la cuota que dice allí de incumplimiento y todo lo demás. Entonces, ellos dicen, no, a pesar de que dicen que sí debe existir los contratos, si usted puede colaborarle al cliente, si usted ve que las cosas no funcionan, que el proyecto no va a ninguna parte, lleguen a un acuerdo en el que le reconozca el trabajo que ya adelantó y deje el proyecto, pero no trata de beneficiarse de los problemas que de pronto pueda tener el cliente y tratar de cobrar esas cláusulas que por lo general son muy altas, esas cláusulas de penalización que a veces se cobran en ese tipo de contratos. Entonces dice, en la gran medida se trata de colaborar con el cliente más allá de apegarse a un contrato, lo que no significa que no hayan contratos. En la última está respuesta ante el cambio antes de seguir el plan. Entonces, aquí también hay que recalcar que no es que las metodologías ágiles digan que no hay que hacer planeación. Claro que se hace planeación, pero que si existe un cambio en el proyecto, en el ambiente en el cual se desarrolla, en la empresa, en la situación del cliente, pues el proyecto tiene que adaptarse y el plan debe cambiar. Más allá de tratar de ser tercos y decir, no, pero es que planeamos que íbamos a hacer esto y hacemos esto hasta el final, decir, si hubo un cambio, pues replanteemos lo que planteamos hacer y hagamos algo distinto. Entonces, eso es lo que ellos lideran, esta es su filosofía, este es el manifiesto ágil. Estos 4 principios que estamos viendo, estos 4 valores, perdón, los principios son 12, ya los vamos a ver más adelante, estos 4 valores que estamos viendo allí.
Bueno, no sé si tengan algo ahí que complementar, algo que preguntar. Profe, pero no le vaya a decir eso a Changua o yo. ¿Por qué? A ver, cuenten, ¿qué pasó Porque con el Changua se va cobrando es todo lo que, como está escrito en el contrato, Changua va cobrando como está escrito en el contrato. Profe. No me importa. No, ellos no dicen que no se cobre, pues obviamente si usted ya adelantó una gran parte del trabajo, pues obviamente tienes que cobrar lo que ya hiciste. Pero tampoco puedes entrar a exigir que te cobre, que te pague más allá de lo que ibas a hacer o de lo que alcanzaste a hacer, ¿no? Porque a veces esas cláusulas son hasta más costosas que la primera parte, o sea, más costosas que lo que se había establecido en lo que iba a costar el proyecto, le van a cobrar mucho más al cliente para tratar de retenerlo. Entonces ellos dicen, no hagan eso. Si hay algún problema, pues denle la facilidad al cliente de, obviamente, reconocer el trabajo que ya se hizo, pero de poder renegociar ese dinero y no cobrarle esas penalizaciones tan altas. Eso es lo que ellos se refieren ahí en esa parte. ¿Listo? Bueno. Entonces, estos son los 4 valores del manifiesto ágil. Todas las metodologías que se consideren ágiles cumplen esos 4 valores. Entonces, sea XP, sea Scrum, sea Crystal, sea cualquiera de esas otras que se nombraron allá y de las que existen ahora, todas tienen que cumplir esto para que ser consideradas parte del manifiesto ágil. Entonces, ahí está la alianza ágil que ellos llaman, donde todos se comprometen a cumplir estos valores y los principios que vamos a ver ahorita. Entonces, los principios sí son 12, de todas maneras tampoco es que sean muy elaborados. Entonces, los principios dicen, el primero dice, nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. Entonces, ese es uno de los primeros principios que tienen todas las metodologías ágiles. Todas, sin importar cuál es, ellos tratan de entregar lo más rápido posible software funcionando al cliente que él pueda utilizar hacia una pequeña funcionalidad que le vaya colaborando en algún proceso, algo con lo cual él ya pueda ir trabajando. Y le dan prioridad para entregar eso. Eso no significa que se entreguen cosas hechas a medias o sin probar o sin la respectiva planeación y diseño, no. Cumple todas sus fases, pero se le entrega software con valor, llaman ellos. Porque a veces, por ejemplo, en metodologías como las de prototipos, también se entrega de forma temprana software, pero un prototipo no tiene valor, no es algo que el cliente pueda utilizar. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta, que en las metodologías ágiles ellos entregan software con valor, software terminado, algo definitivo. A eso se refieren ellos. El segundo principio dice, aceptamos que los requisitos pueden cambiar incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente. Hay metodologías que dicen, por ejemplo, si usted mira Cascada, hay un proceso de recolección de requisitos que se hace al principio en la parte de comunicación y ellos ya sellan esos requisitos, entregan un documento de requisitos del sistema, se hace un contrato en el cual el equipo de desarrollo acuerda con el cliente a elaborar esos requisitos y ya no se pueden modificar, ¿ya? En cambio, la metodología ágil dice, nosotros aceptamos que esos requisitos puedan cambiar incluso en la parte de pruebas, ya al final, en implementación pueden cambiar. Y lo que se busca es que el cliente tenga una ventaja competitiva más que nosotros ser tan cerrados en decir, no, pero es que eso no estaba al principio, ¿sí? Eso es lo que se refieren ellos aquí con ese segundo principio. Permite que el cambio suceda. ¿Por qué lo dicen o por qué se fundamentan? La ingeniería de software, los proyectos de software son de los que más cambios tienen. Entonces, el ambiente está cambiando constantemente. Los requisitos no se pueden definir muy bien al principio. Hay cosas que a uno se le pasan, entonces ellos dicen, pues dejen eso flexible, dejen eso abierto, que eso pueda cambiar en cualquier momento. Ya lo veremos más adelante cuando entremos en más detalles en cada una de esas metodologías.
el principio número 3, que nos dice, entregamos software funcional de forma frecuente y se busca que eso tenga un periodo, una ventana de tiempo de 2 semanas a 2 meses como máximo. Esto es una preferencia de periodo de tiempo más corto posible, ¿no? Entonces, ellos dicen, en el primero nos decía que había que entregar lo más rápido posible software con valor al cliente. En el tercero ya nos habla de tiempo. Ya nos dice, en la medida de lo posible, ojalá usted cada 15 días le esté entregando alguna funcionalidad al cliente. Si de pronto son funcionalidades muy complejas, pues váyase como máximo hasta los 2 meses. Y si usted no puede meter una funcionalidad en esa ventana de tiempo de 15 días, 2 meses, replantéela porque usted está teniendo algo muy grande que hay que particionar en algo más pequeño. Eso es lo que dicen las metodologías ágiles. Entonces, ellos nos dan esa ventana de tiempo donde se debe estar haciendo entregas de software con valor, software completo, funcional, con todo el proceso desde planeación, diseño, codificación, pruebas, todo el proceso completo debe cumplirse en un ciclo de 15 días o como máximo de 2 meses. Eso es lo que ellos nos dicen en el tercer principio. Principio número 4 dice, los responsables del negocio y los desarrolladores trabajamos en conjunto de una forma cotidiana durante todo el proyecto. Entonces, la gran mayoría de las metodologías ágiles invitan al cliente como un miembro más del equipo de desarrollo. Entonces, ese cliente entra a formar parte del equipo. Puede que no sepan nada de sistemas, puede que no sepan nada de programación, pero se le dice, venga, usted tiene conocimiento muy valioso y nosotros lo necesitamos aquí, trabajando con nosotros. Entonces, ahí, si bien es una ventaja muy buena, porque entonces usted tiene información de primera mano, de la fuente primaria, también hay que ver que no todas las personas están dispuestas a asumir ese compromiso. Entonces, debe haber por lo menos una persona que hace parte de esa empresa donde va a empezar a trabajar el software. Tiene que haber alguien, un representante de allá, si pueden estar todos mejor, si puede estar el jefe de esa organización mejor, pero dice que por lo menos debe haber alguien de allá que esté constantemente en trabajo con el equipo de desarrollo, para que le pueda resolver sus dudas inmediatamente, para que si el equipo está construyendo algo, él pueda verlo en el momento de la construcción y decir, no, pero esto no nos va a ayudar en esta parte. ¿Y qué tal si lo hacemos de esta otra forma? Entonces se necesita ese consejo constante de esa persona para el desarrollo de las metodologías ágiles. Entonces, una característica muy relevante de ellos es que traen al cliente como un miembro más del equipo de trabajo. Profe, Dígame, lo escucho. yo en esa parte sí como que no me agrada mucho porque es que casi siempre el cliente está ocupado y uno está molestando al cliente y uno también mantiene ocupado. Así que uno está en esas reuniones diarias o bastante, bueno, diarias, eso sería como incómodo para uno y incómodo para el cliente. Exactamente, sí, eso es a veces una de las cosas que no siempre se puede implementar una metodología ágil porque no todos los clientes están dispuestos a trabajar con el equipo de trabajo, no tienen tiempo, como dice usted. Por lo general se delega a una persona, ¿no? Cuando son empresas grandes, entonces delegan a alguien que está dentro de la organización, mandan al que entiende más de sistemas o por lo menos al que puede aprender mejor el computador y esa es la persona con la que trabaja con el equipo de desarrollo. Muy rara vez uno puede hacer que el mismo encargado, el jefe, el director de la organización sea el que forme parte del equipo. Es complicado. Y de todas maneras, así sea con una persona de bajo rango, no es que usted lo tenga disponible todo el día. Entonces se establecen reuniones durante cierto periodo de tiempo para que él también pueda seguir cumpliendo con sus funciones. No es que va a ir de tiempo completo a trabajar con el equipo de trabajo, sino que se le va mostrando constantemente los avances. Cuando hay preguntas, se le hacen las preguntas que se necesitan y entonces esa persona tiene que tener esa disposición de colaborar, de plantear alternativas, de decir lo que está bien y lo que está mal. Entonces sí, a veces, como dices, es complicado involucrar al cliente, no todos quieren o no todos pueden, ¿sí? Porque sí hay gente muy ocupada dentro de su trabajo como para que se siente con uno a atenderle las dudas. Entonces, a veces cumplir con esa parte es complejo en la parte de las metodologías ágiles.
Bueno, aquí están las otras 4. Dice, los proyectos se desarrollan en entorno a individuos motivados. Hay que darles un entorno y un apoyo que necesitan y confiarles la ejecución del trabajo. Entonces, los manifiestos ágiles, como lo vimos desde el principio, para ellos las personas son muy importantes. Entonces dice, si usted tiene personas a su cargo, tiene que encontrar esa forma en la que ellos trabajen de una forma motivada. Darles un entorno de trabajo adecuado. Entonces, hay unos ejemplos, yo se los voy a mostrar más adelante, de algunas empresas grandes, claro, que tienen esa metodología, esa filosofía ágil. Entonces, ellos, por ejemplo, no tienen esas oficinas cuadriculadas con cubículos pequeñitos, sino que les dan un espacio, por ejemplo, sillones, o les dan grandes parques para trabajar. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven a Google, que tiene un centro de desarrollo, él tiene todo un complejo con gimnasio, con parque, con piscina, con cafetería, con todo al servicio de las personas que trabajan, para que tengan un entorno adecuado, donde ellos se sientan mejor. Que si le gusta programar más al aire libre, pues se puede ir al parque perfectamente. Que si le gusta dentro del edificio, entonces las oficinas pues son cómodas, tienen buenas sillas, buena iluminación. Ellos cuidan todo ese tipo, que el entorno de trabajo sea muy adecuado para las personas que están desarrollando el proyecto. Obviamente, esa adecuación del entorno también implica más presupuesto. Entonces, no todos se pueden dar ese lujo de desarrollar esos grandes centros de desarrollo, pero sí dice que usted puede darles también el apoyo que necesitan. Si algún miembro del trabajo tiene alguna dificultad, entonces usted puede entrar a colaborar con él, puede entrar a decirle, vea, yo sé, por ejemplo, de en tal libro se encuentra algo con lo cual puede solucionar. O yo conozco una persona que sabe mucho de ese tipo de problema que tú tienes. ¿Por qué no hablas con ellos y le establece el contacto? Eso es lo que dice la parte de la metodología. Y la parte de confiar en la ejecución. O sea, que no seas ese jefe supervisor que siempre está encima del otro viendo qué hizo, ya terminó, por qué no ha hecho, por qué está viendo al cielo, por qué se paró a tomar café, por qué fue al baño. Por ejemplo, yo alguna vez estuve trabajando en alguna parte que nos daban 15 minutos a reloj para ir al baño. Entonces, si uno de pronto estaba enfermo y se demoraba más, ya le ponían problema. Entonces, eso es muy cansón para las personas que trabajan en serio. Alguna vez trabajé así, por eso ya no trabajo allá. Es muy difícil trabajar de esa forma. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte, y en la parte de las metodologías ágiles dicen, confíe en la ejecución que hace la gente, no esté encima como esa persona regañona que le está controlando todo el tiempo que hace, que no hace, a qué horas va, a qué horas se para, a qué horas tomó café, cuántos cafés se tomó. Entonces, eso es lo que ellos dicen en esta parte del manifiesto ágil. Bueno, aquí dice, el método más eficiente y efectivo de comunicar la información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. Entonces, este es otro problema que está teniendo la parte de la agilidad ahora con todo esto que se nos está dando en la pandemia, porque ellos dicen que la mejor forma de comunicarse con las personas es cara a cara. Entonces, si usted va a tener una reunión, tiene que hacerla de forma personal. Evite las llamadas telefónicas, lo que estamos haciendo nosotros, que son las videollamadas. Todo eso es lo que ellos dicen que hay que evitar. La interacción con la persona, estar uno enfrente del otro, dice que es mucho mejor, tanto para el equipo de trabajo como para con el cliente. El problema es que cuando ellos colocaron o establecieron este principio, pues no estábamos dentro de toda esta pandemia, y ahora a todas las personas que estaban trabajando de esa forma les tocó adaptar este principio, porque no se podía hacer eso, ¿sí? No se podía hacer esa conversación cara a cara. Entonces, ¿qué dicen? Por ejemplo, yo estuve en una reunión de ellos. ¿Cuál es la alternativa que plantean? Dicen que las videollamadas como la que estamos haciendo ahorita son muy valiosas, pero entonces ellos dicen que todo mundo tiene que tener la cámara prendida. Entonces, que esa es la forma en la cual compensan el hecho de que no se pueda estar presencialmente. Entonces, que en este tipo de videollamadas esté siempre la cámara encendida. Eso es lo que ellos proponen. Bueno, aquí en el otro punto dice, el software funcionando es la medida principal del progreso. Entonces, en otro tipo de metodologías y de propuestas de gestiones de proyecto, hay otros tipos de mediciones con las cuales se puede decir si un proyecto va por buen camino o no. Una de ellas es, por ejemplo, si se está cumpliendo el presupuesto o si se está cumpliendo el tiempo. Las metodologías ágiles dicen
que se mide el avance del proyecto por la cantidad de software que usted está entregándole al cliente funcionando. Entonces, eran 25 funcionalidades al principio. Si usted ya va entregando 5 y va pasando 2 meses, pues vamos bien, ya vamos la quinta parte. Entonces, más allá de medir el tiempo y los recursos, lo que se mide es la cantidad de software que se entrega. Esa es la medida en la cual se determina si un proyecto de software va por buen camino o no. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida. Entonces, ellos dicen que no se debe sobrecargar los proyectos de trabajo al final o al principio o en medio, sino que se tiene que tratar de construir un ritmo constante durante todo el desarrollo. De principio a fin tiene que trabajarse en el mismo ritmo. Entonces, algo que ellos critican mucho es que no tiene por qué las personas trasnocharse trabajando. No, es que ya vamos a entregar el proyecto, entonces nadie duerme esta semana, todo mundo trabaja 24 horas. Entonces ellos dicen, no, eso no tiene que ser así. Si usted ve que es un proyecto grande, entonces mejor establezca bien esa medida de tiempo porque usted no lo calculó bien. O empieza a trabajar desde el principio para que al final no tenga que trasnochar a todo el mundo, sino que dentro de las horas que están designadas para el trabajo, para la labor, sea para el equipo de trabajo o para el cliente, ese tiempo que el cliente nos da, como les decía, esa persona que nos va a colaborar, que nos dice, yo les colaboro, pero una reunión de media hora 2 veces a la semana. Entonces, que ese tiempo se respete y que ese ritmo de trabajo sea constante desde el principio hasta el final. ¿Listo? Eso es lo que nos dice aquí en este punto. No sé si tengan alguna duda de estos 4 principios que estamos viendo aquí. Listo. Entonces vamos por los últimos 4 principios. Son 12 en total. Yo aquí los dividí en un paquete de 4. Están en esa página web que yo les mostré ahorita. Yo ahí se las comparto. Están las diapositivas, pero ahora se las comparto para que ustedes lo revisan. Traducido a todos los idiomas. Ustedes vieron la lista de idiomas que están allí. Es realmente grande. Para que cualquier persona, sin importar su nacionalidad o su lengua, pueda entender el manifiesto ágil y lo pueda aplicar. Eso es lo que ellos dicen. Entonces, estos son los últimos 4. Aquí está. Primero, la atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad. Entonces, hay que prestarle mucha atención a no solo el proyecto de software, sino que ellos también dicen a que las personas que conforman el equipo de trabajo también vayan mejorando continuamente. Entonces, ellos promueven mucho la parte de la educación. Dice que hay que darles educación constante a las personas que están trabajando. Dicen que si de pronto hay un proyecto nuevo que implique una aplicación técnica, una herramienta que nadie ha utilizado, entonces hay que darle un tiempo para que por lo menos uno o varios desarrolladores se capaciten en esa nueva funcionalidad y consideran ese tiempo dentro del cronograma del proyecto y se lo dicen al cliente, vean, nosotros no conocemos esta funcionalidad que vamos a implementar, pero uno de nuestros trabajadores va a capacitarse y va a tomar este tiempo para que él se capacite. Y eso está considerado dentro del desarrollo del proyecto. Entonces, ellos dicen que todo ese aprendimiento, esa continua mejora en la parte técnica de las personas que conforman el equipo es muy valiosa. Y la otra parte es el diseño. Mire que aquí nos aclaran perfectamente ese mala fama que tienen que dice que las ágiles no hacen diseño ni planeación. Aquí nos están diciendo que el diseño debe hacerse y que la construcción de un buen diseño garantiza una mejora en la parte de la agilidad. Entonces, es completamente falso. Puede que sus diseños no sean tan elaborados, que sus documentos no sean tan explícitos, pero sí se hacen diseños, sí se construyen. El siguiente dice, la simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial. Entonces, ellos dicen que si hay algo que se puede hacer de la forma más simple posible, se va a hacer de esa forma. Entonces, por eso ellos no comparten esa elaboración de documentos tan elaborados,
porque dicen que desarrollar un documento de esa forma tan explícita, pues implica un tiempo de trabajo de desarrollo para ese documento y que eso no tiene suficiente valor, que más valioso es que esa persona se dedique a construir ese software que funcione. Que si, por ejemplo, hacer un diseño a través de una herramienta computacional nos está quitando mucho tiempo, entonces hay que replantear esa herramienta y buscar otra que nos dé agilidad. Entonces aquí siempre se busca esa parte de la agilidad, que las cosas se hagan de la forma más simple posible para la persona que desarrolla. Que los documentos basados en Word, con tabla de contenido, con índice, con tabla de gráficas, bueno, con todo eso, son mucho más bonitos. Nadie le dice que no. Claro que son mucho más elaborados, son más fáciles de buscar la información, son más completos, son más detallados, pero no son simples, no son sencillos y nos demandan tiempo. Entonces, hay que tratar de minimizar el trabajo no esencial, o sea, esas cosas que no son prioritarias, tratar de disminuir el tiempo que se les dedica. Eso es lo que ellos dicen en esta parte. El antepenúltimo principio dice, las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados. Entonces, lo que decía, que cada persona sepa cuáles son sus responsabilidades, que sea gente responsable. O sea, aquí en la metodología ágil no hay cabida para el vago, el que se recuesta en el trabajo de los demás. Ese tipo de personas hay que decirles, venga para acá, fue un placer haber trabajado con usted, pero usted no sirve para las metodologías ágiles. Hasta luego. Entonces, ellos dicen que aquí se requiere personas que sean autoorganizadas y responsables. Entonces, esos mejores trabajos, esos equipos son los que permiten desarrollar buenas arquitecturas, buenos requisitos, buenos diseños. Si no hay un buen equipo de trabajo con gente responsable que se pueda autoorganizar en su tiempo, en la cantidad de trabajo que tiene que dedicarle a cada cosa, en las entregas oportunas, en la calidad de lo que construye, entonces dice, ahí no hay nada que hacer, es mejor que replantee el trabajo con esa persona. El Profe, último, sí, te escucho. ahí haciendo un pequeño paréntesis con lo que usted acaba de decir, por ejemplo, los profesores siempre nos fomentan a que de pronto usted no fue el caso, pero pues sí han habido profesores que de pronto organicen ellos los grupos de trabajo, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Supuestamente, pues ellos dicen pues que en la vida laboral usted no va a escoger, yo no sé qué, el grupo de trabajo y usted tiene que trabajar con la gente que le dan y todo eso. Bueno, listo, bien. Pero hay que también recordar que en la vida laboral, si una persona no está rindiendo, simplemente llegan y lo sacan de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando de pronto se presentan esos casos de que de pronto hay un compañero que no trabaja y de pronto se quiere cambiar por otro o se quiere sacar del grupo porque no está rindiendo, entonces los profesores interceden, ¿sí? Pero pues yo digo, ¿pero por qué? Pues si es algo que también hace parte de la vida laboral, ¿sí? Si no está Claro. rindiendo en el trabajo, lo sacan. Y si no está rindiendo en el grupo, pues también se debe de sacar. Ujú. Sí, exactamente. Yo por lo menos a mí me gusta dejar eso libre. Ustedes ya se conocen, saben con quién trabajan. Y es que lo que pasa es que una persona que no funciona bien en un grupo puede que sí funcione bien en otro. Entonces, por eso es que va esa tendencia, eso se llama emergencia. Los grupos se van formando. Cuando hay un grupo grande, como son los estudiantes, se van formando pequeños grupos. Personas afines en la forma en la que piensan y trabajan se van uniendo. Entonces, yo respeto mucho eso. Si ustedes ya tienen sus grupos de trabajo, ¿saben con quién? Pues es con las personas con las que hay que trabajar. Profe, Ahora, como dices, espera un momento. profe, Sí, dígame, escucha, cuenta. profe, disculpe. Ujú. También a veces nosotros, cuando tenemos un grupo de trabajo, a veces, o sea, como si nosotros creemos que nosotros sabemos más que los demás y a veces a las demás personas no le damos responsabilidades. Entonces, si uno tiene un grupo de trabajo y quiere que funcione bien, tocarle a cada uno una responsabilidad. Porque si yo digo, no, ¿para qué le voy a dar tal cosa más para usted a la profe si yo sé que de pronto ya no la va a poder hacer? De pronto no tienen las capacidades, pero si yo le puedo colaborar en algo para que él lo haga, pero le doy la posibilidad de que se ocupe en algo. Porque si yo tengo alguien en un grupo de trabajo
y yo no le doy responsabilidad, él no va a hacer nada, porque tampoco yo le estoy diciendo qué hacer, él no va a hacer nada. Si yo soy el que lidera el grupo, el que va a tomar las decisiones, tengo que también decirle a él qué puede hacer. Ya si yo le veo, tampoco le puedo dar algo que yo vea que no tenga las capacidades de él, pero si le doy algo que él se pueda desarrollar o él pueda ayudar, claro que él va a poder. Y si yo que él necesita, me busca que le explique o algo así, donde puede explicar. Pero hay gente que porque piensa que la capacidad de la otra persona está muy baja, no le dan nada, o sea, no lo toman en cuenta, solo lo tienen ahí y ya. Entonces, pues tampoco la idea es que solamente lo tengan ahí y ya, también que No, lo pongan a hacer algo. Profe, exactamente. puedo decir, Ujú. Muy bien, sí, o sea, aquí en estas metodologías dice, conozca a cada uno de los miembros de trabajo, mire cuáles son sus potencialidades, o sea, qué es en lo que es bueno y dele fortaleza a eso. Y a las debilidades, pues póngale cuidado cómo le puede colaborar para que las supere. Y entonces dice a las personas, tampoco dice de primerazo échelas, sino vaya a ver qué es lo que pasa, por qué no está trabajando, escúchelo, entiéndalo y si usted le puede brindar una solución, digamos, si es que le falta capacitación, pues apóyelo para que se capacite. Si es que de pronto no tiene la herramienta adecuada, porque a veces puede ser eso. Puede que sepa mucho, pero como el equipo no arranca y no anda ligero, entonces a él no le rinde el trabajo. Entonces trata de solucionar eso. Eso es lo que le dice. Y si usted definitivamente ve que lo que pasa no es que no pueda, sino que no quiera, porque ese es otro caso, hay gente que puede, pero no quiere hacer las cosas, que no es alguien que sea muy responsable, que no cumple con sus cosas, pues entonces ya replantee el hecho de que le estés formando parte del equipo de trabajo. Eso es lo que ellos dicen. Cuéntame. profe, Ujú, hay unas veces yo pienso que hay personas que lo que les gusta es que los tengan como apretados, que los tengan ahí, que o sea, uno tiene que estarle diciendo eso, haga esto, haga lo otro, hágalo uno, ¿sí? Hay personas que de pronto hasta tienen la capacidad, pero les encanta que uno los tenga así apretados. Entonces uno, como decía el compañero Byron, uno así como va a trabajar con otra persona si uno tiene que estarle apretando y acosándolo, prácticamente uno se vuelve un acosador, profe. ujú. Sí, eso es lo que hay que evitar. O sea, por eso dice que los grupos tienen que ser autoorganizados. Cada persona tiene que asumir su responsabilidad y ser el que a sí mismo se está presionando, como dices tú. Entonces, a veces hay personas que trabajan bajo presión porque se han acostumbrado a esa forma de trabajo. Porque en los trabajos en los que han estado, si alguien no les dice es para mañana y si no le entrega, entonces ya no trabaja más aquí, entonces no funciona. Entonces, el problema es que la gente se enseña a trabajar de esa forma y desaprender un hábito como ese es muy complicado. Entonces, ya es de cada uno darse cuenta que está fallando, que está trabajando mal. Esa es una muy mala estrategia de trabajo, porque cuando uno trabaja bajo la presión al límite, al filo de la navaja, como dicen, si de pronto ocurre algún problema, algún error, no va a tener tiempo de solucionar. Y en ingeniería de software, si algo puede salir mal, sale mal porque sale. Esa es la ley de Murphy y yo la he comprobado. Si algo puede salir mal, sale, se los garantizo. Entonces, no es una forma en la que se deba trabajar. Al filo del trabajo bajo presión, no es una buena idea trabajar aquí. Sobre todo porque nuestra materia prima es nuestro intelecto, nuestro cerebro. Y cuando estamos trabajando bajo presión, se liberan ciertas hormonas que nos hacen trabajar como la adrenalina y nos hacen saltar las cosas. Entonces, no es una buena forma de trabajo, esa bajo presión. Ujú. Profe, Eso es lo que pasa. Dígame. en el salón una vez nos pasó algo con un compañero que siempre hacíamos grupos con él. Siempre Ujú, hacíamos grupo con él. Pero entonces, ¿qué pasa? El compañerito se dejaba de pronto, no sé, o sea, yo lo digo desde mi punto de vista, pues que se dejaba influenciar de otros compañeros que, porque pasa algo, ¿no? Hay ocasiones de que, pues, nosotros como estudiantes, hay personas que la agarran más rápido que otros compañeros, ¿sí? ujú, eh, Hay ocasiones que uno para agarrar las cosas tiene que ponerle cuidado y estar estudiando, estudiando para poder agarrar las cosas, pero hay otros que se le facilita. Entonces, ¿qué pasa? El compañero se dejaba llevar por esas personas que la tenían clara, que no necesitaban estudiar, sino que ellos llegan y de una vez entienden los temas, pero él no era así, o sea, uno aprende a conocer a las personas, sus compañeros, uno mira su fortaleza y sus debilidades, ¿sí?
Ujú. Entonces, el compañero no era así, el compañero tenía que darle y darle para poder entender las cosas. Pero entonces, ¿qué pasa? Nos hicieron crear un grupo de que la nota que o sea, el profesor escogía un alumno, uno del grupo al azar. Y esa nota Ajá. del alumno que sacaban era para todo el grupo. Imagínese ahí, o sea, pues uno cómo va a estar, pues sí. Como O sufre allí. sea, Sí. claro, o sea, uno sufre y, por ejemplo, yo al man lo mantenía apretado, oye, hacele, estudiar, ve, mira tal, y yo lo miraba que el man estaba relajado con los demás y podía salir en ese sorteo, oye, hacele, pues, porque, pues, o sea, a mí no me gusta estar sacando malas notas, Claro. ¿sí? Entonces yo creo que no sé si fue de esa presión que yo le decía al man pues que estudiara, que la nota de él, la nota que Para saque todos, él, sí. que saquemos cualquiera, es para todo. O sea, el man como que se salió del grupo, ya después ya no quería como que hacer grupo con nosotros. O sea, Claro. se, no sé, o sea, se sintió tan presionado que, que, que ya no hizo, ya no quiso hacer grupo con nosotros, pero pues tocaba así, profe, porque pues inclusive, o sea, pues si uno lo miraba relajado a él y toda la gente estudiando, entonces eso era, profe. Sí, es muy difícil porque cuando hay una persona que no trabaja al ritmo de los demás es muy complicado. A mí también me pasó en la universidad, también sufrí de esas estrategias, me parecen muy malas estrategias, pero bueno, cada profesor tiene sus argumentos y por qué las implementa y sobre todo aquí en la universidad hay cierta libertad, o sea, cada docente tiene esa libertad de establecer sus estrategias de trabajo en el curso. Pero sí es muy mala estrategia. A mí también me pasó en la universidad, nos metieron con el más malito del curso que no daba ni para atrás ni para adelante y nosotros nos sentamos a explicarle las cosas. Entonces las hicimos y le explicamos, le dijimos, vea, es así, así, así. Si de pronto lo sacan a usted, tiene que decir esto, 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 esto. Le dimos una clase al compañero y como son los profesores, como él sabía que él era el flojito, entonces preciso lo llamó a él. Vea, venga, usted me sustenta. Y lo sacaron allá enfrente y ese hombre, por Dios bendito, se congeló. Se le borró el cassette, él sabía todo, nosotros le habíamos explicado y le habíamos preguntado y él contestaba las cosas, pero se congeló allá enfrente y no dijo absolutamente nada. Se borró el cassette de él y después dijo, no, profe, qué pena, es que yo no trabajé el mismo ritmo que los demás compañeros, no les vaya a poner esa mala nota y para que vea que el profesor nos puso un cero. Y esos ceros duelen tanto cuando uno ha trabajado tanto por algo y por ese tipo de cosas como que alguien no sepa expresar un proyecto en frente del grupo, le claven la nota a todo mundo, pues ese tipo de cosas duelen. Eso sí, se siente como injusticia dentro de uno. Profe, Dígame. ¿sabe? Yo siempre me ha dado como, siempre he tenido como una insatisfacción de la mayoría de los profesores, siempre buscan el eslabón más débil. ¿Por qué hacen Sí, eso, vale? no sé, es como si quisieran que las cosas fallaran, ¿no? No sé, eso sí da piedra. O sea, a mí la verdad esa vez sí me dio mucha piedra. Ajá. Sí, pero a veces no es todos los profesores que buscan la caída, porque yo he tenido grupos así de trabajos que toca sustentar cosas y Ujú. siempre hay, usted sabe que en un grupo siempre hay una persona que está más quedada y tuve o sea, tuvimos o sea, ¿cómo le digo? Gracias a Dios nunca esa persona la sacaron, porque si Uy, iban a sí, sacar a esa persona caíamos y nunca, o sea, nunca caímos, gracias a Dios nunca. Entonces, pues hay cosas, pues hay profesores que no son tan así, sino que sí juegan con la suerte escoge al que salga. O sea, y ujú, es suerte si sale la persona menos indicada. claro. ¿Verdad, profe? Crea lo que yo creo, que siempre sacan al eslabón más débil. Nosotros también estábamos, cuando estábamos en cálculo, y siempre hacemos entre tres, hacemos más que todo los grupos, tres o dos. Pero Ajá. mi compañero, resulta que había una parte que él no entendía. Y él pues fue sabio, nos preguntó, bueno, ya hay esta parte, muchachos, no entiendo esta parte. Llegamos y le explicamos, no, no, mira, esto es así, esto es así. Y el profesor nos miró que estábamos como explicándole esto. Y vaya a ver, justamente lo sacaron a él, pero lo bueno fue que el man pues ya tenía Supo. clara y salimos excelente, pero justamente lo que le estábamos explicando, profe. Sí, sí, es grave esa parte. Se siente como mal que ocurran esas cosas.
Eso es, muchachos. Bueno, entonces ya son las 8:47. Ah, nos falta un último. El último dice que a intervalos regulares el equipo debe sentarse a reflexionar de qué está funcionando, qué no funciona, ese tipo de cosas como estábamos hablando ahorita, qué es lo que no está funcionando para el grupo, qué estrategia sí, y tratar de ajustar lo que no funciona y de fortalecer lo que sí. Ese es el último principio. Bueno, aquí terminamos esta parte de la agilidad. Ya son las 8:48. A mí me parece más que justo pues que ustedes tengan un tiempito para por lo menos poder pararse e ir a estirar las piernas para continuar con sus clases. Bueno, entonces si no tienen ninguna otra duda, algo más que complementar, pues no me queda más que decirles que muchas gracias por estar aquí hoy. Profe, gracias a usted. Hasta luego. Que le vaya Hasta luego. bien. Hasta luego, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Hasta luego.